El saludo. Estamos en Cartagena con un grupo grandísimo de escritores de la editorial Libros para Pensar. Soy Edber Augusto Delgado Verano, me gustan los dos nombres y los dos apellidos, y represento a una gran familia que se llama Libros para Pensar. Desde el año pasado venimos haciendo unas actividades de entrevista que se llama El autor y su obra. En el marco de esta feria del libro vamos a hacer El autor y su obra con el maestro Gabriel Torres García. Él nos va a hablar mucho de su vida, de su familia, de su profesión y de los libros que ha publicado y un libro que viene próximamente. Suena feo, pero es usted nos dirá qué es, pero carga usted el apelativo, el gen, la dicha, la alegría, no sé cómo escribirlo, de ser el sobrino de Gabriel García Márquez. Y todos nosotros nos gozamos cuando nos dicen Gabriel García Márquez, porque es que hablar de la literatura colombiana es hablar de él. Como hablar de la literatura universal, mencionar a Miguel de Cervantes Saavedra. Eso es inevitable. Y alguien dice por ahí que ya difícilmente alguien va a llegar a opacar el que pega primero pega dos veces, y él pegó muchas. Bueno, ¿qué significa? Empecemos con eso, que es la curiosidad de todos. ¿Qué significa eso de ser sobrino de Gabriel García Márquez? Bueno, les voy a contar primero un poco, o les voy a recrear el mundo donde yo me crié, que es muy similar, obviamente, al de Gabo. Yo crecí en una familia numerosa, en un caserón aquí en el barrio de Manga, estas casas coloniales, que eran mansiones, muy cerca a mis abuelos maternos. O vivíamos con ellos o vivíamos cerca de ellos. Entonces, por ende, siempre vi a Gabo desde los 7 años, que tuve uso de razón para saber quién era. Fui criado por una abuela que nos hablaba en metáforas, con una imaginación desbordada, que para ella estos asuntos míticos de los fantasmas y de las apariciones y de aquello era algo de asunto cotidiano. Te pongo un ejemplo. Enfrente de mi casa salió un fantasma y las empleadas domésticas se le iban a la vecina cada vez que se enteraban que era un fantasma, porque el fantasma, según le hablaban, el fantasma es una mujer. Mi abuela le comentaba a mi abuelo, preocupada más por el asunto doméstico de la empleada, de la falta de la empleada, que por el fantasma. El fantasma era para ella algo común. Bueno, de ahí nace mi siguiente novela. Mi abuela era una mujer heredera de esta cultura guayú, de esta cultura guajira. Había nacido en Barranca, por lo tanto tenía todos esos dichos, toda esa sabiduría. Nos hablaba un español perfecto, con palabras bien expresadas. Nunca le escuché una mala palabra, por eso cada vez que leía un libro de Gabito donde había una mala palabra ya se enfurecía. Y siempre tenía la costumbre, para tratar de aquietar a los nietos más necios, entre esos estaba yo, de contarnos una historia. ¿Y qué historia nos contaba? La historia de la familia. Y comenzó a contarnos la vida de los abuelos, o sea, de los padres de ella, la vida de las hermanas, de las tías, en fin. Cuando yo tenía unos 12 años, yo hubiera podido escribir 100 años de soledad, pero la versión de la vida real. Porque resulta que años después, como te decía al principio, no me gustaba la literatura, pero para nada. Lo mío eran los números. De hecho, yo perdí un grado de bachillerato y perdí francés y español y dibujo. Gabo dijo que me había quedado mudo. Y ese año me gané el concurso intercolegial de matemática y física. Aquí en Cartagena me había ganado ese concurso. Bueno,
Pasó el tiempo, yo me hice mi carrera bancaria, fui desde mensajero hasta gerente. Luego, en el año 2001, siendo gerente de un banco, se me ocurrió, como decía mi abuela, y me van a escuchar cada rato citándola a ella y a mi madre. Como decía mi abuela, se me dio la ventolera de irme para Estados Unidos. Estando allá, me invitaron a un conversatorio sobre Gabo, un cuñado que estaba con... Tenemos aquí problemas con la pila del micrófono, entonces si quieren vamos a buscar otra pila. Se agotó la pila, debe ser. Bueno, yo les hablo sin micrófono. Estando allá en Estados Unidos, como decía, me invitaron a un conversatorio sobre Gabo. Era en la ciudad de Coral Gables, está dentro de Miami, una ciudad muy elegante, muy histórica, igual a Cartagena. Yo trabajaba como todos los inmigrantes que llegamos a Estados Unidos, en lo que fuera. Limpiaba en ese entonces un centro comercial y estaba pintando el centro comercial. Llegué pasaron 2 semanas desde la invitación, yo dije que no iba. Yo pienso que, vuelvo y les digo, como decía mi abuela, al que le van a darle guarda. Pasaron los días, yo salí de trabajar todo sucio, de pintura, con mi ropa de obrero. Y en la vía rápida donde venía había ocurrido un accidente. Me tocó desviarme por la ciudad de Coral Gables y sin darme cuenta llegarse más, pero en la esquina estaba el auditorio donde en ese momento comenzaba el conversatorio. Parecen vainas de Macondo, pero yo digo que es el destino. No sé por qué, por un impulso, por lo que sea, entré al auditorio. Ya estaba la luz a medio, habían puesto la luz a medio. Yo me fui a la última hilera y cogí la primera silla que encontré disponible. Ahí me senté a esperar a ver el conversatorio. ¿Ya? Bueno, pasó que el expositor hizo un recorrido muy bien hecho sobre la vida y obra de Gabriel García Márquez. Pero cuando entraron al tema familiar, comenzó a decir los mismos errores, a cometer los mismos errores que habían cometido muchos, entre esos su recién biógrafo Gerard Martin. Comenzó a decir cosas como que Gabo había sido abandonado por sus abuelos, porque sus padres no tenían cómo mantenerlo, que su madre había sido una mujer de origen humilde y hasta medio analfabeta, y una cantidad de cosas. Bueno, además de que mi abuelo era un tipo irresponsable y bohemio. Yo me encontraba indignado, obviamente, estaba todas las barbaridades que estaban diciendo, pero una timidez congénita y un pánico escénico no me iban a dejar hablar. Sin embargo, segunda vez juega el destino. El muchacho que pasaba el micrófono a las personas del público para que hicieran la pregunta me pidió el favor que pasara el micrófono. El abuelo Nicolás Márquez, que era liberal, y mi abuelo Gabriel Eligio, que era conservador. En esos años era casi ser enemigo. Que mi abuelo no había sido un hombre irresponsable, por el contrario, un hombre que toda la vida luchó en contra de la pobreza. Tocaba violín, pero nunca lo vi tomarse un trago de más y mucho menos fumarse un cigarrillo. Bueno, de todas maneras fui refutándole todas las cosas. En el proyectado en la pared había una foto con todos los hermanos de mi abuela. Y no supo decir quiénes eran los nombres, los cambió, bueno, infinidad de cosas. Yo me paré y se lo corregí.
todo el mundo me mandaba a callar. Obviamente, todo el mundo muy bien vestido, yo con mi ropa de obrero. Pero tú eres escritor, no, yo no soy escritor. Yo no había escrito ni una carta para una novia. Entonces, ¿cómo iba a ser escritor? Yo no soy escritor. Y bueno, y el expositor, ya al final, desesperado, mandó a callar a todo el mundo y me preguntó, entonces, ¿qué te da el derecho de refutar mi ponencia? Yo le dije que usted está hablando de mis abuelos. Entonces, el derecho que me da la sangre, porque usted está hablando de mis abuelos. Ese hombre hoy en día es uno de mis grandes amigos escritores. Él me decía después, él pensaba, tierra, trágame. ¿Yo qué hice? Esa misma noche yo me fui indignado para el cuartico donde vivía, y desde Colombia me llaman a decir que acababa de morir el menor de mis tíos. Se llamaba lo contrario, Eligio Gabriel. Era escritor, acababa de publicar un libro que se llamaba Tras la clave de Melquiades, a la semana murió. Eso me dio muy duro, no podía ir a sus funerales. Lo único que se me ocurrió fue escribir una carta para que la leyeran en los funerales, pero como yo no tenía esa formación, no sabía si eso estaba bien escrito, se lo mandé a un gran amigo en Cartagena, Gustavo Tatis, periodista del Universal, quien me devuelve el correo preguntándome si le doy permiso para publicarlo en el periódico. Yo le dije, sí, pero eso está bien, sí. Ah, bueno, ok, envíamelo, ya corregido lo que hayas corregido, y yo se lo envío a mi hermana a la Fundación Gago aquí en Cartagena. En ese momento, cuando lo recibe mi hermana, al lado de ella está Enrique Santos Calderón, de tal manera que le dice, mira, dile a Gabo Gabo que si me da permiso de publicar. Todos los amigos de Gabo me conocían, era como Gabo Gabo. Si me da permiso de publicarlo. De tal manera que al día siguiente salió en el periódico El Universal de Cartagena y El Tiempo de Bogotá, publicaron mi primera carta escrita, y que yo pienso, después me di cuenta que era lo primero que yo había escrito en tono literario en mi vida. Comencé esa misma noche a recortar todas esas historias que me contaba la abuela, o que como no, si mi tío Gabo era tal, cómo es que me van a decir esto, que van a decir aquello, y comencé a contar, a escribir todos esos recuerdos. Por ejemplo, entre tantas cosas que escribí, que luego lo tuve que reconstruir porque me los arrebató el huracán Katrina, me metió en mi apartamento y se llevó todo. Escribí un texto que se llama Un señor de bigote vestido de blanco. En mi casa, en la casa de mi abuela tenía la costumbre de cambiarle el nombre a las cosas. Era una mamadera de gallo serio. Entre otras cosas, ella hacía un jugo por una tradición guajira. Hacía un jugo que nos daba a toda hora y antes de acostarnos. Y ella el jugo le llamaba chuculia. ¿De dónde sacó ese nombre? Nunca tuvimos la idea. Simplemente se lo inventó. Todos mis primos estábamos jugando en la bahía de Cartagena a las 2 de la tarde en un diciembre, y fuimos todos a buscar esa chuculia. Cuando vamos entrando, dice mi abuela, a la sala no vayan con bulla, no vayan a molestar, que hay visita. Como este nieto no hacía caso, me fui hasta unos calados que dividían el comedor de la sala y vi un señor de bigote vestido de blanco, con su pierna derecha doblada, unos zapatos sin media y tomándose un jugo de chuculia. Y he dicho, yo veo a usted tanta bulla por ese viejo. En ese momento mi abuela dijo, silencio, ese es su tío Gabito. Ahí conocí yo a Gabo, pues ya teniendo uso de razón. De ahí saqué ese texto y así fui sacando otras cosas más, varios cuentos. Y dije, bueno, me gusta lo que estoy haciendo. A la gente, a los que se lo mandaba a mi mamá, a mis primos Gonzalo y Rodrigo, los hijos de Gabo, y a todos les gustaba lo que escribía. Entonces dije, bueno, si voy a hacer esto, voy a hacer esto en serio. ¿A quién voy a estudiar primero? Al que tengo a la mano. Me fui a una librería en Miami y me encontré, allí hay otro asunto macondiano, me encuentro con un señor, el dueño de la librería, apellido Daconte, de Aracataca. Y le dije, quiero todos los libros de Gabriel García Márquez en el orden cronológico en que fueron publicados, cuentos y libros. Y los compré todos. Hoy en día no tengo uno, por eso nunca prestes un libro. Y comencé a leer uno por uno todos esos libros. Pero cuando yo empiezo a leer, ahora sí a Gabo, pero en serio, ya como escritor, con una visión de escritor, con ganas de escribir y de encontrar esa carpintería que él utilizaba, me doy cuenta que las historias que me contaba mi abuela eran las que estaban ahí.
José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, tengo que pensarlo porque a veces confundo los nombres de la realidad con lo de los libros, y Úrsula Iguarán se fueron de la ranchería porque José Arcadio se batió a duelo y mató a alguien con una lanza, ¿cierto? Se fue, hizo una correría y al final fundó Macondo. Mi bisabuelo, el coronel Nicolás Márquez, se batió a duelo con Medardo Pacheco en Barranca Guajira y le tocó salir primero a Riohacha, luego a Santa Marta, luego a Ciénaga, hasta terminar en Aracataca. O sea, exactamente el mismo génesis de 100 años de soledad. Lo mismo que el hecho de que ambos eran primos hermanos y tenían el temor de que el hijo le iba a salir con cola de cerdo. Entonces me voy encontrando, pero si aquí está lo que le mataba la cabeza a los críticos. ¿A qué Gabo sacó tal personaje de Ulises o de tal cosa? No, estaba ahí. Su primer cuento, La tercera resignación, es un niño que nace muerto y sigue creciendo después de muerto. Y la mamá lo mete en un cajón lleno de algodones y va sacando los algodones a medida que crece. Su hermano Jaime nació en el año 1940 en Sucre, 6 mesino, eso era casi estar muerto. Mi abuela, para tratar de mantener la temperatura corporal del cuerpo de mi tío, lo mantenía o encima, o cuando ya tenía que hacer algo, lo metía en una cajita de zapatos llena de algodones, y a medida que fue creciendo, fue sacando los algodones. Entonces fíjense cómo Gabo cogió de su casa la gran mayoría de la materia prima con que hizo sus historias. Luego comienzo a encontrarme con todos estos errores o mitos que se fueron generando, precisamente por Gabo, porque Gabo era muy celoso de su parte familiar y no permitía que accedieran hasta cierto nivel en la intimidad familiar. Entonces, mis tías, cuando yo llego a Colombia, el mismo Gabo me dice, bueno, ahora te toca a ti, ya yo vengo de retirada. Ya Gabo comenzaba a perder la memoria en el año 2007. Para el tiempo del homenaje que le hizo la Real Academia de la Lengua. Y ahí le comenté lo que me había ocurrido con la novela y con todo lo que había escrito. Se llevó el huracán Katrina todo lo que había escrito. Es que tenía una manera muy sutil, sin desanimarte, de mamarte gallo o de bromear, para los que no entienden la terminología de mamarte gallo. Él me dice, no te preocupes por esa novela, de seguro que esa novela iba a ser mala. Ahora que la reescriba te vas a dar cuenta que tenía razón. Bueno, hoy en día la estoy ya terminando. Esta mañana le puse punto final. Entonces, mi familia comenzó, sobre todo mis tías mayores. Gabo, ya está bueno que alguien cuente la historia de la familia. Ya te toca a ti contar la historia de la familia. Y yo comencé a coger todos esos escritos, textos que había escrito sobre la familia, y los fui convirtiendo en capítulos. Pero yo me di cuenta que esto no era solamente de Gabo, esto era de todos mis tíos, incluyendo a mi madre. Y entonces cogí cada capítulo y se lo dediqué a cada uno en el orden en que iban naciendo, a cada uno de mis tíos. Uno se lo hice a mis abuelos y los demás se lo hice a cada uno de los tíos. ¿Por qué? Porque era el momento de que la gente conociera lo que nosotros, sus sobrinos, le llamábamos los ilustres desconocidos. Hermanos del ilustre Gabo, muchos no tenían ni la menor idea quiénes eran. Eran hombres comunes y corrientes que crecieron y salieron adelante luchándola, y que muchos rasgos de ellos, de sus personalidades, de su físico, estaban impregnados en toda la literatura de ellos. Yo tengo una tía que se llamaba Margarita García Márquez, que de niña comía tierra igual que Rebeca en 100 años de soledad. A ver, ¿qué les puedo decir? Mi madre estudiaba como Amaranta le enseñaba a Aureliano José las tablas de multiplicar cantando. Así estudiaba mi madre. Y Gabo lo sacó de ahí. Además, la jeringonza, mi abuela hablaba en jeringonza, que le hablaba creo que era Remedios la Bella Pilar, para que no supiera lo que estaba diciendo. ¿Esta es de las que confunde las témporas con el culo? Exactamente. Y mi madre era de las que hablaba así. Dice mi abuela que esa manía se le quitó el día que mi abuelo la fue a regañar
y ella del mismo nervio no se dio cuenta que siguió hablando en jeringosa. Mi abuelo se dio, lo tomó como una falta de respeto y le dio 2 cueras, se le acabó la vaina con la jeringosa. Entonces, ahí estoy encontrando toda la materia prima de Gabo, todo lo que los críticos se mataban por adivinar y hacían especulaciones. Ahí estaba todo. Qué mejor manera que contarlo. A mí la primera pregunta que me hizo un periodista, que cómo describía yo a Gabo en su parte literaria, no, yo dije no. Ustedes van a encontrar en mi libro, La Casa de los García Márquez, no a Gabriel García Márquez, el escritor y periodista famoso, ya se lo conoce todo el mundo. Yo les voy a mostrar el que me tocó a mí, el tío. El que yo conocí a los 7 años, cuando pasó lo del señor de bigote vestido de blanco, y que antes de eso solamente lo conocía por una caja forrada en plástico que decía prohibido tocar propiedad de Gabito. Así conocía yo a mi tío Gabo. ¿Qué era esa caja? Esa caja era, entre otras cosas que dejó Gabo, uno de los manuscritos de la Hojarasca, que una de mis tías terminó regalándolo, y los libros que le enviaron los amigos de la cueva a Sucre cuando él fue a pasar una convalecencia allá. Ahí estaban todos esos libros. Eso es una reliquia literaria que había ahí. Yo tenía ni el conocimiento ni la intención para valorar eso hasta muchos años después. Entonces, ¿de dónde saca Gabo toda esta imaginación? Entonces, mi abuela le contestó a un periodista cuando le preguntó que a qué atribuía la inteligencia de Gabo. Ella, que era la madre de las respuestas inesperadas, le dijo a la emulsión de Scott. O sea, ¿a qué atribuye usted la genialidad de Gabo? Dice la emulsión de Scott. Y muchas esa manera de contestar de ella, esas metáforas, que yo estoy leyendo muchas veces a Gabo y encuentro frases de ella regadas por toda su literatura. Frases, expresiones, esas frases lapidarias, que Gabo es un experto en frases lapidarias. Todo eso está ahí. Mire, una vez, avísame si me extiendo demasiado, una vez en Sucre, llegó una de estas señoras a visitar a mi abuela, estas señoras que no tenían dinero, pero que aparentaban tenerlo y que nunca lo tuvieron. Fue una persona que aparentaba una fortuna que nunca tuvieron. Y llegó a visitar a mi abuela y salió de la cocina jugando mi tío Gustavo, que era bastante moreno, con mi mamá, que era trigueña, y con mi tío Hernando, que era mono, ojos claros. Y esta mujer, en su ignorancia, le dice a mi abuela: Luisa, yo no sé cómo permites tú que el hijo de la empleada juegue con tus hijos. Mi abuela, que tenía una manera tan parsimoniosa de decir las cosas, le dijo: mire, yo tengo la bondad y la fortuna de que mis hijos son una gama de colores, gracias a mi marido moreno y a mí que soy blanco. Luego que se va, queda mi tía Margarita, que además tenía los rencores de Amaranta, y le dice: oye, mamá, ¿y esa vieja qué se cree? Y mi abuela se la queda mirando y le dice: hija, eso se llama orgullo con hambre y vanidad en chancleta. Fíjate que en una frase todo lo que describió. Eso es literario. Entonces ahí está la literatura de Gabo. Ahí nace la literatura. Bien, hace un par de días que tuve la oportunidad de conocerlo, cuando le hice la pregunta que qué significaba ese sobrino, me dijo: una gran responsabilidad. Y todo lo que nos ha narrado uno se da cuenta por qué la responsabilidad. Pero le voy a confesar algo, y a todos ustedes, lo que más me llamó la atención no es el que sea sobrino de Gabriel García Márquez, sino el hecho de que se ha leído toda la obra de Gabriel García Márquez. Porque me da una envidia no haberla leído todo y tener todos los personajes, todas las historias en la cabeza como sé que las tiene, y me lo demostró hace un par de días. Aquí podríamos durar horas y horas hablando de cada uno de los libros. Sintetizo esta primera intervención que detrás de un gran hombre había una gran mujer, y la gran mujer, fuera de su esposa, era la mamá de Gabo, su abuela. Eso merece un aplauso para esa abuela. Bien. Él dijo que
la gran ventaja era que él se había criado entre mujeres, por eso él se sentía más seguro entre mujeres. Él definió a mi abuela como una mujer que era capaz con la mano izquierda de menear la marmita de los frijoles y con la derecha dominar el mundo. Qué interesante seguir conociendo a esa gran mujer. Y creo que uno la va descubriendo, como usted ya nos lo dijo, en los libros. Pero bueno, ¿3 libros publicados suyos? Bueno, pues entonces háblenos de su obra. Una vez terminemos de hablar de su obra, volvemos a retomar yo digo esa cruz que lleva de ser sobrino de Gabo, que usted le llama responsabilidad. Háblenos de su obra, maestro, y del trabajo que ha hecho como escritor. Bueno, si hablamos de la Casa de los García Márquez, que ha sido la publicada, era eso, es exactamente la historia familiar. La misión de ese libro es simplemente decirle al público, a los lectores, sobre todo, a los lectores, cuál era la realidad familiar. ¿Quién fue Gustavo García Márquez, por ejemplo? Un hombre que un día salió diciendo que la cocina, este jugo sabe a ventana. O Luis Enrique, con una que era la línea de los Osarcadios, y Aurito era el de los Aurelianos. Luis Enrique era el de los Osarcadios porque era ese hombre temerario, que se le medía lo que fuera. Y la prueba de esa temeridad la demostró a los 9 años o 10 años, que mi abuelo lo mandó a sacarse una muela, que le dio 2 centavos para que se sacara la muela. Pero que siempre llevaba la vivacidad encima, llegó al odontólogo y le dijo: ¿cuánto cuesta sacarme una muela sin anestesia? Un centavo. Ah, ok, sáquenmela sin anestesia. Cuando él iba en la mitad, él trató de arrepentirse, pero ya es imposible, porque ya ahí no hay anestesia que le haga efecto, porque ya está hinchada la encía. Así que pasó una semana sin comer bien, y mi abuelo le terminó quitando el otro peso por irresponsable. Entonces, bueno, mis obras, de mis escritos, yo tengo un cuento dentro de lo que escribí, se me llevó el huracán, y lo he lo he ido reconstruyendo poco a poco. Eran casi 18 cuentos, de los que me vienen a la memoria ahora mismo. Está el último vals, que era la historia de mi primer amor platónico. Era una niña que vivía en la población de Turbago, y antes en Cartagena, para hacer cualquier cosa tenía que venir al centro de la ciudad. Yo vivía acá en Cartagena, en el barrio Manga, y un gran amigo era el primo de ella. Ella nos invitó al día que debía ser su día, el día más feliz, los 15 años. Ella vino acá a peinarse, a maquillarse, y luego cuando subían la loma para Turbaco, ellas se montaron, ella quedó en una silla que iba en el camino, ¿no? en el corredor del bus. La hermana y la tía quedaron atrás. Un señor estaba en toda la mitad, el señor se paró y ella se pasó para acá. Cuando iban subiendo, venía una tractomula sin freno, se metió de frente, y el mástil de la chiva, recuerda que no eran buses sino chiva, la madera del mástil entró por aquí y salió por aquí, y la cara le quedó intacta. Una mujer trigueña, una niña trigueña hermosa, pero las malas lenguas del pueblo decían que ella se veía con su novio en el traspatio de la casa, que ahí se encontraba con el novio. Entonces yo al final termino ese cuento diciendo que ella muere con un semblante de felicidad, porque la noche anterior, en el traspatio de su casa, bajo la luna y las estrellas, logró bailar con el amor de su día, con el amor de su vida, el último vals. Ese es el primero de uno de mis cuentos. Escribí varios, está uno que se llama, que luego lo convertí en capítulo, que es otro de las historias míticas de la familia. Se llama La leyenda de un niño llamado Gabriel. Cuando mi abuelo Gabriel Eligio García nace en la población de San Luis de Cincé, Sucre, en Cincé, Sucre, el 1 de diciembre del año 1901, la partera que lo recibe, que le decían Casilda, por cierto, que lo recibe la partera
vaticinaba siempre el futuro del niño que acababa de nacer. Cuando recibió a mi abuelo, dijo: este niño que acaba de nacer tiene un nombre muy poco común en este pueblo, pero él a su vez tendrá un hijo con su mismo nombre, que en un mismo día le dará la vuelta al mundo. Y esa historia la contaba la abuela Argemira, o sea, la madre de mi abuelo Gabriel Eligio, cuando Gabo apenas era un estudiante en Zipaquirá. Entonces, esas son las historias macondianas, donde la realidad, donde la ficción termina superando la realidad, porque la realidad parece una ficción. Ahí tú no sabes si es realidad o ficción. Sin embargo, todos mis tíos coinciden en que la abuela Argemira contaba la historia esa cuando Gabo apenas era un estudiante del liceo de varones en Zipaquirá. Entonces, ese es otro de mis cuentos. Y así fui creando varios, fui escribiendo y guardando, escribiendo y guardando, escribiendo y guardando. Estoy ahora en Cartagena, desde que llegué a Cartagena nuevamente, tratando de rescatar muchos, se me perdieron en el huracán, otros los logré salvar porque se los enviaba a mi madre acá en Cartagena. Cuando yo llego a Cartagena, que pues me encuentro con Gabo, lastimosamente ya estaba perdiendo la memoria, y me dice: ya he leído todas tus cosas, tu madre me ha enviado todo lo que estás haciendo, me gusta lo que haces, tienes que pulirte más, leer más, tienes que buscar más recursos, busca palabras, pero sí, lo único que te voy a decir es que si vas a escribir, hazlo como si tu vida dependiera de eso. No escribas por escribir, no escribas porque eres sobrino mío, no escribas porque eres un García Márquez, no. Escribe como si te fueran a matar, como si tuvieras un arma y te dijeran que si no escribes bonito te matan, como si tu vida dependiera de él. Ponle todo el corazón, ponle toda el alma y estate dispuesto a morirte de hambre. Y de las cosas que más cuento sobre Gabo en el libro mío, casualmente en la casa de García Márquez, es precisamente eso. El trabajo que pasó Gabriel García Márquez para llegar a lo que llegó a ser. O sea, el Gabo humano, el hambre que pasó Gabo. Gabo llegó a comer basura, eso nunca nadie lo supo. Mercedes embarazada se daba la vuelta a la manzana por no pasar por una calle donde había una repostería para no antojarse porque no tenían dinero con qué comprar. Cuando se quedó con Plinio Apuleyo en París, que cerraron el diario El Espectador, él decía que caminaban un bulevar a ver si se encontraban un chivo, decía él, para poder tomarse un café. Entonces, ese es el mensaje que él le dejó a muchos de los que quieren ser otro García Márquez. Sí, sean otro García Márquez, pero desde el principio. No es García Márquez ya no, sean el García Márquez desde el principio, porque todo es desde el principio. Por eso él me decía a mí: tú quieres llegar a ser escritor, tienes que escribir, aquí no hay de otro. Tienes que escribir. Ahora te toca escribir la historia de Ligia. Y yo, ok. Ligia era una tía, que era su vida era una novela de Corín Tellado. Amaba tanto al hombre con quien se casó. De niña le tiraba piedra a los hombres cuando la piropeaba. Y el día que se enamoró fue para toda la vida. Ese hombre hizo con ella lo que le dio la gana, la abandonó en varias ocasiones y lo llevó a querer tanto que el día que ella vivía con otra mujer, ya bastante mayor, y le cortaron una pierna, nosotros no sabíamos cómo darle la noticia y ella nos respondió: ¿qué me miran? Ya yo sé, a Efraín le cortaron la pierna, pero no te preocupes que la otra ahora sí te lo va a devolver. Y se lo devolvió y murió, ella murió al lado de él con un cáncer, con la esperanza de volverse a casar con Efraín. Gabo le decía a Mercedes: ojalá tú me quisieras a mí la mitad de lo que Efraín, que era Efraín. Bueno, como ven, hay muchísimo para contar. Yo quisiera, antes de pasar a ustedes a que hagan preguntas, porque sé que hay muchísimas, que nos sintetizara un poquito quién era Gabo como persona. No el escritor que hemos leído, quienes hemos leído la vida de él Confieso que vivir para contarlo, no siempre confundo las dos, y me pasó hace unos días, confundo la vida de Gabo con la vida de Pablo Neruda. Vivir para contarlo, quienes hemos leído el libro conocemos mucho de por qué escribió, ¿sí? Pero uno dice, ¿realmente quién era?
Y más cuando nos encontramos continuamente en tertulias, en espacios literarios donde hay amantes de Gabo. Pero también, y lo hablamos hace un par de días, personas que no quieren a Gabriel García Márquez. Y aquí en Cartagena, más un taxista me pasó que cuando mencioné yo, el comentario no fue positivo, y eso lo saben ustedes, y lo sabe la prensa y todo. ¿Por qué no contarnos quién era Gabo realmente como persona? Mira, Gabo era una persona que, como te había dicho, le tocó sufrir bastante. Le tocó pasar, llorar lágrimas de sangre, pero logró su sueño. Logró su sueño porque tenía el don, la terquedad, la resistencia y la constancia. Él no desfalleció. Mi abuelo, cuando él supo que él abandonaba su carrera de derecho, le dijo, bueno, irás a comer papel. Porque mi abuelo no quería, mi abuelo decía, pero yo no te digo que no escribas, lo que no quiero es que te vayas a morir de hambre. Como escritor, tengo una carrera con que vivir y escribe, porque realmente han puesto a mi abuelo como si mi abuelo no quería que Gabo fuera escritor. No, de hecho mi abuelo escribía poesías antes que Gabo aprendiera a escribir. Entonces, ese no es el punto. Gabo era un hombre que le tocó luchar. Muchas personas se dicen, ¿por qué no soy ingeniero? Pero mismo que Gabo no fue abogado. Ah, sí, claro, no, es que es una cosa que cuando él dijo, yo quiero ser escritor, y no hubo manera, el poder humano que lo sacara de eso. Él tenía otro problema, no, yo le digo problema porque eso le ocasionó problemas. Gabo tenía una manera de ayudar, él ayudó mucho, pero con una sola condición, que no se sepa. Gabo sacó más presos colombianos de las cárceles cubanas que cualquier abogado en su historia. Y muchas de las cosas nunca se supieron. Gabo trató de salvar la vida de la hija de Turbay, y por una jugada política de su padre, Pablo Escobar la terminó matando. No, en ese lío no me meto. Pero sí, o sea, hizo tanto por tanta gente, y cuando él le pagaron de la manera como le pagaron varios compañeros periodistas, que el gobierno de Turbay trató de relacionarlo con el M-19, y cada vez que capturaban a un miembro del M-19, lo torturaban y lo obligaban a decir que Gabo era el líder de ellos. A él lo llamó Jaime Batten y le dijo, mira, Gabo, vete del país. Pero al mismo tiempo lo llamó un militar que le dijo, mira, Gabo, si te vas del país, vete, mira lo que haces porque te están esperando en el aeropuerto. Y en efecto así fue. Lo estaban esperando en el aeropuerto con prensa y con todo para capturarlo y aparecer como que Gabo estaba escapando. Él que hizo, llamó a la embajada mexicana y salió del país por medio de la embajada mexicana. A los 2 días salió un artículo en El Tiempo de alguien que se decía ser su amigo, Eduardo Santos Calderón, con el seudónimo de Ayatollah. Cualquiera lo puede consultar en Google, y lo digo en mi libro, donde decía que Gabo se iba del país, primero porque no quería el país, segundo porque él lo que estaba era buscando publicidad para su siguiente libro. Estamos hablando del amor de los tiempos del código. No, perdón, de Crónica de una muerte anunciada. Más o menos sí. Sí. Entonces, todas esas mentiras comenzó a decirlas Eduardo Santos en el periódico del Tiempo. Gabo respondió, una sola vez respondió con un texto que se llama Punto final a un incidente ingrato, donde él decía, lo que está diciendo este señor me corrobora que todo lo que me dijeron a mí por teléfono es cierto, que lo que me estaban poniendo era una trampa. Bueno, esos mismos que lo atacaron fueron los primeros que corrieron a abrazarlo a los 2 años cuando regresó a Colombia siendo un Nobel de Literatura. Fuera de eso, también le tocó vivir, ¿cómo decirle?, vicisitudes o traiciones también por personas que él ayudaba. Me remito a un ejemplo más que tengo a la mano. Cuando él publica ya como novela El relato de un náufrago,
él le pidió a Carmen Barcel, su manejadora, que los derechos de autores en Colombia le fueran cedidos al marinero Velasco. Cosa que él ha podido no hacer si no lo hubiera provocado. Y el marinero Velasco lo demandó por los derechos de autor en todo el mundo. Obviamente lo perdió. Y perdió también la ayuda que le daba Gabo por los derechos de autor en Colombia. Y así como eso, muchas cosas más. Ese es el Gabo humano. El Gabo con su ideología, ahí lo relacionan mucho, es que Gabo es comunista. Cuando ellos crecen, bueno, usted sabe, lo puede saber mejor que nosotros, maestros, que en la época de los 40, 50, en las escuelas daban marxismo, ¿cierto? Todos los intelectuales de la época tenían esas ideas marxistas, esas ideas de un socialismo del cual le tememos todos. Y Gabo de pronto tenía esa idea socialista, claro, no comunista. Una vez le hizo esa pregunta uno de mis tíos, le digo, bueno, pero tú porque eres amigo de Fidel Castro, dice, porque yo soy amigo de mis amigos independientemente de lo que hagan, y por eso no significa que yo tenga que estar de acuerdo en todo lo que hagan. Además, Fidel para mí es el mejor corrector literario que yo tengo. Es el mejor corrector literario. Él me ayuda a encontrar anacronismos, incoherencias. Cuando el Renato Onofre le corrigió, dice, si él hubiera ido de tal punto a tal punto, como tú dices, y iba no sé cuántos nudos por hora, no hubiera alcanzado a llegar. Dice, ahí hay un error. Con Crónica de una muerte anunciada, le digo, mira, este día pues, busca esto, pero yo creo que sí llovió. Y fueron y buscaron y efecto sí llovió, en el año enero de 1951. Se supone que en enero no llovía. Entonces, esa era la amistad de Gabo con Fidel. Ese era el Gabo humano. El día que Gabo llega a mi casa, que lo conozco a los 7 años, llega a la casa de mis abuelos. Luego de conocerlo, bueno, ya nos acercamos, nos saludaba de mano con una formalidad y nos trataba como si fuéramos adultos. Y luego coincido con lo que él decía, que su abuelo lo trataba a él como si él fuera un adulto. Entonces, así educó a sus hijos y así era con nosotros también. Cuando yo era un adolescente, sabemos que Gabo era un amante de la música vallenata. Decía que 100 años de soledad era un vallenato de 300 y tantas páginas. Cuando yo era un adolescente, ya estando en la universidad, yo terminé metido en un grupo de vallenato. Él llegó, como decíamos en la casa, o como decía uno de mis tíos, que él llegaba como la muerte, sin avisar. Con otro amigo más, se hacía el festival de cine para esa época, para esa semana, y él se presentó con 2 amigos del festival de cine. Era mi cumpleaños. Mis amigos todos brincaron, yo quiero una foto, y dije, mira, ¿saben? Si ustedes quieren que él se quede, ignórenlo. Él se va a quedar allá con mis tíos, y en cuestión de media hora va a estar sentado al lado del acordeonero, porque a él lo que le interesa es eso, la música como tal. Así fue. Se sentó allá con mis tíos, con mis padres, quedamos acá todos los jóvenes, parrandeando el acordeón. A rato se para, y para alguien que está al lado del acordeón y dice, me vengo de allá porque hay mucho viejo. Y se sentó con nosotros. Y comenzamos a hablar de vallenato, y nos dio una cátedra de vallenato. Y siempre me insistió que debía escuchar vallenato y aprender de vallenato más como fenómeno cultural que como fenómeno musical. Estudia su historia, estudia su prehistoria, estudia el origen, el porqué de la música. Algún día te va a servir. La verdad es que me sirvió. Ahora que soy escritor, entendí lo que él dijo muchas veces. En la literatura, como la música, lleva un tiempo y un ritmo. Y si tú dejas que el lector se pierda de ese ritmo, se te va. Un aplauso. Gracias, porque estamos en un encuentro de escritores, nos están siguiendo muchos escritores y el maestro Gabriel nos ha dado pistas para mejorar nuestro ejercicio, para disciplinar nuestro ejercicio de escritura. Y ha repetido algo que Gabriel García Márquez ya lo dijo y lo dicen los grandes maestros en los libros de formación. La mejor forma de aprender a escribir es leer y leer mucho, y escribir, como le dijo Gabriel García Márquez a usted como sobrino. Yo le pido disculpas que continuamente lo referenciemos siempre sobrino, pero bueno, yo creo que ya está acostumbrado y ya pues deseamos
que venga a brillar muchísimo, muchísimo, y no como el mismo Gabriel García Márquez le pidió, no porque sea sobrino de Gabriel García Márquez, sino por todo el talento que tiene. Y ojalá pues con la familia Libros para Pensar. Quiero en este momento saludar a mis amigas allá de Chile que nos están acompañando. Un abrazo. Bien, si hay preguntas, respuesta. Bien, preparen sus preguntas. Preparen sus preguntas, por favor, y pregunta rápida, respuesta rápida para que podamos avanzar. ¿Listo? Yo, cuando ya yo encuentro a Gabo, que vino en el año 2006 de Estados Unidos, ya yo lo empecé a ver decaído. Él se va a México y regresa, pero ya regresa sin memoria. Y a mí me dio una tristeza cuando yo entré a su casa de Cartagena un día y lo vi sentado en una mecedora mirando el mar. El final del capítulo, donde yo hablo de Gabo, yo lo recreé así. Con el pasar del tiempo, fui viendo cómo su bigote y su cabello silvestre se tornaban de un blanco plateado. Pero aún así, logró mantener una vitalidad sin edad que lo caracterizó durante gran parte de su vida y que nos daba la sensación ilusoria de que dentro de los seres vivos, él estaba exonerado de los sordos poderes de la muerte. Hasta que se convirtió en aquel abuelito taciturno y cariñoso, que en la placidez de su retiro pasó varias tardes de sus años otoñales sentado en la terraza de su casa en Cartagena viendo la inmensidad del mar Caribe, ese Caribe que lo revistió de grandeza y lo hizo eterno, a lo mejor buscando en esa inmensidad una salida a los laberintos intrincados de la memoria, cuyos caminos se cerraban anteponiéndose a su paso, pero a pesar de ello logró mantener intacto hasta sus últimos días el buen humor que lo caracterizó y el sentimiento de cariño por sus seres queridos, ya que para aquel entonces la vida le había arrebatado sus recuerdos. La última ocasión en que la familia en pleno logró verlo con vida, aunque pocos sabíamos que sería la última, todos coincidieron con la sensación real que había venido a despedirse porque se iba a morir. En ese momento, no solo era víctima de la peste del olvido, sino que aquel cáncer linfático que lo había atormentado en una década antes había regresado con más ímpetu. A ver. Vamos a pasar aquí. Me disculpa que es que estoy medio operado ahora acá. Bueno. Hoy que se nos fue, su recuerdo quedará en la memoria de todos viviendo una vida sin edad, suspendida en el tiempo. Su imagen permanecerá intacta en los libros, ajena al paso de los años, mientras afuera en la vida real seguirán envejeciendo los siglos. Nunca pude imaginar el final de Gabriel García Márquez como el resto de los mortales, ni siquiera como aquel señor de bigotes vestido de blanco, que en sus viajes fugaces y sin anunciar llegaba de visita a la casa de mis abuelos. Solo logro visualizarlo como uno de esos juglares vallenatos que tanto admiró, poetas primitivos que de pueblo en pueblo cantaban las noticias de la región. Eran como seres míticos que no morían como el resto de los mortales, solo desaparecían después de haber vivido más de 200 años, pero que desde mucho antes ya se habían convertido en leyendas. Preguntas. Yo voy a hacer una preguntita. ¿Qué pensó García Márquez de la muerte? ¿Alguna vez, no recuerdo el señor en algún otro libro, hay algún concepto de él sobre la muerte? Él en una entrevista dijo que era la cosa más injusta, porque cómo es que lo tiran a uno aquí así y ahora le toca a uno irse donde uno no tiene ni participación de decir sí o no. Entonces la periodista, te estoy respondiendo lo que le respondió una periodista española, y la periodista le preguntó, bueno, pero entonces ¿qué hay que hacer contra eso, contra la muerte? Dice, escribir mucho. Mire qué bien. Vamos con la señora. Me gustaría saber quién era Remedios la Bella y el asunto simbólico de las mariposas. Bueno, Remedios la Bella, como en todos los pueblos del Caribe, ¿cómo decirte? Aquí dicen pueblo pequeño, infierno grande. La niña era una niña que su madre
su abuela, creo que era la abuela la que la crió, la envió a Barranquilla, de Sucre a Barranquilla, porque había salido embarazada. La madre dijo que se había ido a estudiar, pero las lenguas burlonas del pueblo le ponían el sarcasmo de que era tan pura que había subido al cielo en cuerpo y alma. De ahí salió Remedios Lovera. En cuanto a lo de las mariposas amarillas abundan en Aracataca, sí, pero el amarillo de Gabo no se debe a un asunto literario, sino a un asunto de, ¿cómo se le dice eso? Agüero, de Agüero. Para Gabo el amarillo es la mejor contra los agüeros, contra los malos augurios. Si tú te das cuenta, cuando a él le dicen lo del Nobel, él se rehúsa a ponerse un frac, porque decía que así vestían a los muertos. Y como él no podía ponerle frac a Liquilique, a los demás que iban con él hizo que todos se pusieran en la soplapa del frac una rosa amarilla. Y si ves el video en YouTube, cuando él va entrando, entra con una rosa amarilla en la mano. O sea que el asunto del amarillo de Gabo, no solo en la mariposa, sino en el color amarillo como tal, simplemente es una contra, y que para regular en contra de los malos augurios. Muy bien. Son dos cositas. Una es cuando fue a Aracataca con Mercedes, que dicen que se murió solo un día. Y la otra es cuando él se murió más de las décadas, ¿sabe? Como, pues, apareció una hija, como usted habla de las cosas que le han inventado a Gabo y que había traicionado a Mercedes. Me hablaste cuando fue a Aracataca con el tren amarillo. Bueno, ¿qué ocurrió ahí? Gabo era una persona muy de su gente. Y si tú llegas a tu pueblo natal, ¿a quién quieres ver? A tu gente natal, a la gente de Aracataca. Te lo digo porque yo estaba ahí. Cuando estábamos almorzando, después de esa cantidad de gente, Gabo se quedó mirando a todo el que estaba al lado. Y dice, bueno, ¿y dónde está la gente de Cataca? Todos estos son los mismos cachacos que acabo de ver en Bogotá. Así lo dijo. Nos vamos. Y nos fuimos para la cueva Barranquilla. Ese fue el motivo por el cual él no duró ni un día. Porque él decía, y bueno, aunque él fue a Aracataca muchas veces clandestino, iba en carro, cuando ya la gente se enteraba, obviamente tenía que salir volando. La otra pregunta era... Indira Cato. Indira Cato, sí, en efecto, es hija de Gabo. Nació hace 30 años, algo así. Nosotros en la familia sabíamos de su existencia. Gabo tuvo, como todos los hombres del Caribe, un desliz con una muchacha estudiante de audiovisual y escritora también. Muchas personas dicen, pero es que ella estuvo de pronto con Gabo por el dinero, ¿no? Ella tenía tanto dinero como Gabo. Su padre pues tenía tanto dinero como Gabo. Y ella lo primero que le dijo a Gabo fue, te voy a decir la existencia de tu hija, pero la única condición es que el apellido va a ser el mío, no el tuyo. Ella no permitió que Gabo. Sin embargo, Gabo le dijo, bueno, pero me vas a permitir que yo la mantenga. Y así fue. Todos sabían que a Mercedes pues obviamente se indignó cuando lo supo, tiró, hizo, peleó, pero al final terminó aceptando las circunstancias. ¿Ya? Lo que sí es cierto es que Gabo nunca la abandonó. Sus hermanos, Rodrigo y Gonzalo, se encargaron, cuando Gabo perdió la memoria, de que ella siguiera recibiendo su dinero. Y hoy en día Indira hace parte de la herencia que dejó Gabo, por partes iguales a sus otros dos hermanos. Bien. Fernando. La pregunta del maestro Fernando Macanís. ¿Cómo es que usted se llama? Gabriel se llama usted, ¿cierto? Bueno, ocurre que lo que me llevó a mí a escribir novelas son dos autores. Uno que se llama Stendhal, el autor de Rojo y Negro, y
su familiar, Gabriel García Márquez. ¿Qué me llamó la atención de la literatura del francés? Que por la literatura de él habían pasado los ojos de Gabriel García Márquez. Y ahí empecé a entender cómo cuando uno se dedica a la literatura es la suma de muchos asombros que uno luego vuelve desde su propia creatividad, su particularidad como escritor o escritora. Y de todos esos escritores del mundo literario, al final entiende uno que todos tenían el arte de escribir, pero Gabo tenía la magia de la escritura. Porque yo en este momento me siento a leer con los ojos de la comparación literaria, y ustedes saben que nosotros cuando nos sentamos a escribir una novela, siempre estamos mirando con el retrovisor el libro anterior que leímos para entender si vamos yendo en el camino correcto. Y uno cuando está leyendo a los compañeros de García Márquez, uno siente que en esas obras, amén del cariño y de la destreza de otros, como Vargas Llosa, pero uno particularmente siente que ellos están narrando un hecho real y Gabriel García Márquez está narrando un hecho real de su familia, pero lo vuelve maravilloso. Entonces siente uno que hay un ingrediente que particularmente solamente en la literatura de Gabriel García Márquez se da, y eso es lo que al final uno sueña alcanzar. Y en este caso García Márquez lo alcanzó siendo un observador consciente de su familia. Y esto lo empato con algo que se lo leí a un psicólogo que se llama Carl Jung, y Carl Jung dice algo, ¿no? Que el hombre de la antigüedad frente al hombre moderno, es que el hombre de la antigüedad creía en lo misterioso, creía en lo casual, mientras que el hombre racional siempre cree en lo que es medible y cuantificable. Y uno lo que entiende en la literatura de Gabo, desde su familia, es que al parecer heredó esa capacidad de ser observador del mundo, pero desde una óptica de lo mágico. Eso es muy interesante. Y finalmente, amigo, yo siempre soñé estar frente a García Márquez, pero la vida a uno le da la oportunidad de estar frente al libro de García Márquez, no frente al autor. Así que por muchos años nos dio la oportunidad de verlo desde un libro, no desde en persona, y mi sueño siempre fue entregarle una de mis novelas a él, y con todo respeto se la voy a entregar a Gabriel García Márquez en manos suyas. Muchas gracias. ¿Algún comentario en torno a esto? Lo que pasa es que, mira, esta literatura mágica, como le llaman, era el entorno familiar. La casa de la Aracataca era una transposición de la casa de la Guajira, con todas sus costumbres. De hecho, Gabo aprendió a hablar primero palabras en guayú, que en español, porque estaban los dos indios que había comprado el abuelo por 100 pesos en aquel entonces, una cosa así. ¿Y quiénes eran? Apolinario y Meme, y hacen parte de los nombres de personajes de él. Sí, hacen nombres de personajes de él. Entonces, ese mundo mágico de la casa, de los abuelos, que mira que si siguen molestando te va a regañar la tía Petra. Oye, que estaba cosiendo en el cuarto, decía Gabito, que tosía la abuela Petra, y que resulta que la abuela Petra había muerto 10 años antes. Sí, cosas así como esas. Hay una anécdota que voy a tratar de resolverlo lo más pronto, lo más que pueda, de la cantidad de cosas míticas que ocurrieron. Una de las tías abuelas se presenta un día a mi casa, a la casa de mis abuelos, toda vestida de negro y sonriente y diciendo, vengo a despedirme porque me voy a morir. Y lo hizo 2 semanas después. Con Amaranta, ¿no? Claro, ¿cómo se repite? ¿Por qué? Porque por lo que hemos comprobado los primos ahora, la literatura de Gabo no solamente de ficción, sino de premonición. Muchos de los hechos que ocurrieron en 100 años de soledad ocurrieron en la familia 50 años después. El último de la estirpe, Eligio Gabriel, a la semana de haber publicado Tras las claves de Melquiades, muere. Todos los García Márquez, incluyendo a Gabo, tuvieron la peste del olvido. Hoy en día mi mamá y mi tío Jaime, dos de los 3 que quedan, padecen la peste del olvido.
¿Qué otra cosa? Los últimos, los amigos de la cueva, y ese ejercicio lo puede hacer cualquiera. Váyase a 100 años de soledad al final. Mis amigos de la cueva, los amigos de la cueva, se fueron yendo de Macondo. El primero que se fue Álvaro, el segundo Germán, el tercero Alfonso, y el último que se va de Macondo es Gabriel. Y te vas a la vida real y buscas los nombres de ellos en la vida real, murieron en el mismo orden que se fueron de Macondo. Eso lo descubrí estudiando por 7ª vez 100 años de soledad para mi libro. ¿Por qué? Realmente 100 años de soledad es la historia de mi familia, pero cifrada entre líneas, por decirlo así. ¿Ya? Entonces ahí estaba. Ese es Gabo, esa es la literatura de Gabo, no como ficción, sino como premonición. El maestro Fernando me corrige si estoy equivocado, pero un español, profesor de filosofía de la Santo Tomás, Martínez Argote, escribió un análisis sobre la historia de Colombia desde 100 años de soledad. Fue Martínez Argote, ¿cierto? Nos tocó trabajar en la universidad y después yo lo trabajé dando una cátedra de pensamiento colombiano. Y usted nos dice que Gabo, su familia, pero es que la familia de ustedes es la síntesis de una cantidad de situaciones de nuestra realidad colombiana, porque aquí tenemos personas de otros países que nos están acompañando. Es más, hay un artículo también muy bueno que retoma la María de Jorge y Isaac para comprender muchas de las cosas de la historia latinoamericana. Fue otro texto de literatura que se tuvo en cuenta para entender, ahí como un datico. Bueno, pregunta rápida, respuesta rápida. ¿Cuál libro de Gabriel García Márquez se gozó más? Cuando pude entender 100 años de soledad, de dónde venía, fue la que más me gustó. Porque es mi familia, pero la que más nostalgia me dio fue los personajes de Florentino Ariza y de Fermín Lazo, porque eran mi abuelo y mi abuela. Ah, caramba. Wow. Ah, sí, eso parece. Literalmente, Para literalmente. Sí. Ellos eran Florentino Ariza y Fermín Lazo. La historia de Florentino y Fermín no era la misma de mi abuelo, pero los rasgos eran los mismos. Mi abuelo tocaba violín, era telegrafista, escribió cartas de amor en el portal de los dulces en el año 21 y contó la historia que está en el amor de los tiempos del cólera, cuando escribió la carta del novio hacia a la novia y luego la novia venía para que respondiera la carta al novio. Y eso está en el amor de los tiempos del cólera. Lo mismo que el viaje que se la llevan para que se le olvide Florentino. Entonces, es la que más me dio nostalgia, sobre todo que vi cómo la construía. Y yo me dije como si estuviera por locación, como si estuviera haciendo una película de cine. Él escribía en la mañana temprano o iba donde mis abuelos los entrevistaban y en la tarde caminaba al centro. En alguna de esas ocasiones estuve con él, otro de mis tíos, él y yo, y nos sentamos en el Parque Fernández de Madrid. Él decía, esta es la casa de Fermín Lazo, este es el Parque de los Angelitos, no, aquí a la vuelta. Y esta es la iglesia que tenemos al lado, fue donde ellos se conocieron, Fermín Lazo y Florentino Ariza, que es el parque de la iglesia de Santo Toribio. Entonces, de hecho, Fermín Lazo iba a tener otro nombre, Josefa Cárcamo, porque lo dijo en ese día, y luego lo cambió, y le puso Fermín Lazo. Entonces, para mí, es como más nostálgico por lo de mis abuelos, pero también la maravilla de ver cómo fue construyendo una novela, cómo se construyó una novela. Yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, luego que fui escritor supe lo que estaba haciendo. Me mata el resto de preguntas porque en torno a la obra de Gabriel García Márquez, ¿en qué libro aparece esa escena que es más real a una escena familiar? De pronto la respuesta viene siendo mucho. La escena más real de algo de mi familia. Bueno, está y eso ocurrió con una tía abuela llamada Francisca Simolosea Mejía. Esa era otra cosa, los nombres de las tías abuelas. Francisca Simolosea Mejía se sentó a tejer su propia mortal, literalmente. Esa mujer tenía un cabello largo, murió en olor de santidad, como decía la abuela, a una edad de 100 y tantos años, completamente sana. Y ella era, hay una anécdota muy jocosa, ella era la que tenía las llaves del cementerio y hacía las hostias de la misa.
En algún momento, el muerto tuvo que esperar medio día parado en la casa de los abuelos porque ya no encontraba las benditas llaves por ninguna parte. Y el día que dijo que se sentó a tejer su propia montaja, se acostó y se murió. Y cuando fueron a ver, encontraron todo el proceso de difusión alta del proceso, todo hecho por ella misma. Entonces, eso está traspuesto en 100 años de soledad, cuando teje su montaja y se muere. Y cuando la muerte le viene a decir que casualmente, eso sí lo dijo él, pues, tú naciste el día en que la muerte le dijo a Amaranta que iba a venir por él. Bueno, muy bien, miren. Hoy caminaba con un escritor por las calles de Cartagena y yo le decía que en el 1999 yo trabajé en un municipio de Cundinamarca que se llama Agua de Dios, Cundinamarca, que es igual de caliente o más caliente que aquí en Cartagena, donde yo daba mis clases todo el día sudando. Yo era coordinador en un colegio, tenía 21 años. Y yo le decía al escritor hoy, libros que leí ese año fueron muy pocos porque el calor no dejaba leer. Y entre esos fue 100 años de soledad. Crónica de una muerte anunciada, La isla del tesoro y El viejo y el mar. Pero bueno, ¿a qué va este comentario? Siempre se ha dicho en el mundo académico que todos los ciudadanos del mundo deberíamos leer Don Quijote. Eso debería ser una condición para morirse en paz con el universo. Y otros dicen, no, qué pereza, qué bueno, en fin. Y yo decía con mis compañeros, colegas, docentes, decíamos, debería ser obligatorio, pero que todo colombiano antes de morir leyera 100 años de soledad. No sé si estoy exagerado. Y si yo le pregunto que cuál libro, pues me va a responder que 100 años de soledad y todos vamos a quedar en el... Quitemos 100 años de soledad. Para mí 100 años de soledad deberíamos leerlo todo. Como no todo el mundo tiene la paciencia para leer ese libro, ¿cuál libro fuera de 100 años de soledad deberíamos leer para conocer a Gabo? El otoño del patriarca. El otoño está la presencia de Gabo como poeta. Es donde más se da la presencia de Gabo como poeta. Si tú te buscas las frases lapidarias o las frases que tiene Gabo en ese libro, te vas a dar cuenta de la presencia de Gabo como poeta. Es el más difícil porque lo escribió como quien hace una película de cine. El personaje cambia todo el tiempo, o el lector tiene que cambiar todo el tiempo, porque el foco de la narración cambia todo el tiempo. Fue un ejercicio que él hizo en ese momento para desintoxicarse de 100 años de soledad, porque los lectores esperaban una segunda 100 años de soledad. Y eso al principio fue un fracaso literario, tanto literario como editorial, porque los amigos le decían a Gabo, leí tu libro hoja por hoja, se deshojaba su libro. Una edición. Carmen Barcel lloraba, decía Gabo, y de hecho se lo dedica en otro de sus libros donde dice para Carmen Barcel Bañada, porque lo encontró llorando, claro, imagínate, es un fracaso literario. Y resulta que hoy en día, literariamente, es uno de los libros más estudiados porque no es un libro contado como se cuenta comúnmente una novela, sino que es contado con una técnica de cine, como si giraras la cámara desde varios puntos de vista, y si te das cuenta la narrativa o punto de narrativa cambia durante toda la novela, Pero lo que más me gusta es que las frases que se encuentran en el otoño del patriarca son frases poéticas. Bien, hablábamos hace un par de días que a mis estudiantes, cuando hago el ejercicio de ir formando la lectura, quien se atreva a leer ese libro y demuestre, pues tenía más valor porque es un libro que no es fácil de leer. Bueno, Amores de Gabo. El periodismo, la literatura